Bueno, este tema es interesantísimo y tiene que ver también con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser y tiene que ver con estaciones del año, tiene que ver con lugares geográficos, tiene que ver con cultura, con comportamientos en general y con salud. Y pues me llamó la atención cuando vi este tema que ustedes estaban planteando, tanto pues la parte de producción como usted, doctor, y dice que hay detrás de la teoría de la higiene. ¿Ok? Ujú, Esto es algo que me gustaría que usted explique para luego claro. empezar con las preguntas importantes, ¿no? Claro, bueno, lo primero, hay que entender que el mundo ha pasado por varias transiciones epidemiológicas. Entendamos que hace 150 años la gran mayoría de niños, de personas se morían por enfermedades diarreicas, infecciosas, lepra, cólera, rabia, bueno, todas las infecciones y obviamente muy poca gente se moría por cáncer, infarto y enfermedades crónicas, no porque no existían, sino porque la gente se moría muy temprano. Los Ujú, países más desarrollados vienen avanzando más rápido que los países en vías de desarrollo y ellos pasan a una segunda transición epidemiológica donde las enfermedades crónicas empiezan a aumentar, las enfermedades infecciosas empiezan a disminuir y después viene una tercera transición en donde, por ejemplo, estará Europa, los Estados Unidos, donde la mayoría de las personas se mueren por enfermedades crónicas y un niño que se muera por diarrea, por ejemplo, en Canadá, en el Reino Unido, es rarísimo, casi no pasa. ¿Por qué? bueno, porque Porque vivimos hay más, una pues, y ya existe el transición. antibiótico. Acuérdese que hay un antes y un después del antibiótico, doctor. Correcto, hay un antes y un después, pero no solamente el antibiótico, es el agua potable, es el alcantarillado, es Total. la extrema limpieza que se da en todos los contextos. Es decir, Ujú. todo esto ha llamado la atención. Por ejemplo, antes de yo estudiar el tema, cuando estuve en Canadá, me llamaba la atención que todo mundo tenía intolerancia al gluten. Esto te hablo hace más o menos, yo me fui en el 2006 y estuve 7 años, básicamente casi 20 años. Y me ¿Ya? llamaba la atención que decían, miren, intolerancia al gluten, hablaban de estos eczemas y alergias raras. No había cómo enviarle un chocolate con maní a mis sobrinitos a la escuela, porque si un niño llegaba a comer maní podía morirse. Y yo decía, en el Ecuador, imposible, eso no En sucede. Es Manabí, decir, en Manabí. en Manabí. Y además, no sé si tú te has dado cuenta, pero recién hoy, hace tal vez un par de años, es que en algunos restaurantes te preguntan si tienes alergia a algo. Recién. Ya. Así como que se ha vuelto, pero en Canadá hace 20 años esto era la norma y sigue siendo. Es decir, ¿tiene alergia? Sí. ¿Qué alergia a qué? Entonces el chef muchas veces sale a preguntar alergia a qué tienes, porque una alergia puede ser mortal Matarte. en Puede el matarte. contexto. Claro, Ahí en una el alergia al restaurante, cae maní. seco. Cae Claro, seco. caen seco. Entonces, ¿por qué ellos se están enfermando de cosas que aquí? Tener alergia al maní en el Ecuador, raro. Tener alergia al camarón, por ahí hay gente que sí puede tener, pero realmente nadie habla de los famosos EpiPen. Es decir, aquí la alergia, el shock anafiláctico es poco común a diferencia de varios países. Las enfermedades autoinmunes son poco comunes, aunque van creciendo. Entonces, esa es la teoría de la higiene. ¿Qué Ya. es lo que está detrás de esta famosa teoría de la higiene? Y ahí Ajá. viene el origen. Nuestro Ajá. sistema inmunológico obviamente ha evolucionado para que estemos en capacidad de defendernos de muchas injurias que pueden ser microorganismos, bacterias, parásitos y virus. Y obviamente no todas ellas terminan matándonos, aunque muchas sí. Pero en ese transcurso de 150.000 años que el ser humano está en la Tierra, el sistema inmunológico cumple una función. Por ejemplo, la inmunoglobulina E tiene una función fundamental para defendernos de los parásitos. En el Ecuador, los parásitos, las amebas son muy comunes y obviamente nuestro sistema inmunológico está hasta cierto punto equilibrado. ¿Cuál es la teoría esta de la higiene en países como Suecia, Finlandia, Canadá, donde el niño chiquito no gatea en el piso y si es que gatea, gatea en una alfombra que está explícitamente ahí para que el niño gatee, el niño no está en la calle, no está expuesto en lo absoluto a ningún tipo de suciedad, que desde el concepto general eso está muy bien, pero hay cierto grado de exposición normal a ciertos patógenos externos que van a hacer que nuestro sistema inmunológico
funcione bien. Como estos niños en estos países durante varias generaciones han estado prácticamente no expuestos ni a parásitos ni a nada, su Ujú. sistema inmunológico parecería ser que ataca con mayor fuerza a su propio cuerpo y ahí es cuando se ven estos estudios ecológicos muy grandes que dicen por qué en el primer mundo hay mucha enfermedad autoinmune, mientras que en el Ecuador, en las poblaciones indígenas, en África, nadie tiene, por ejemplo, estas alergias raras al maní o este tipo de enfermedades autoinmunes, que sí las hay aquí en el Ecuador, obviamente, pero en un porcentaje muchísimo menor. Entonces ahí viene esta famosa teoría de la higiene, pues obviamente que es basada en la evolución de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Claro, o sea, es que yo estaba pensando en Darwin cuando usted lo estaba diciendo, porque obviamente uno se adapta de acuerdo al medio, ¿no? Porque es también evolución, doctor, eso no hay duda, ¿no? Pero también tenemos que saber que tenemos que tener un equilibrio. Aquí también hay alérgicos, aquí hay este tipo de problemas. Alguna vez se lo dijo un pediatra, al doctor Sarracín, Luis Sarracín, ¿Mm? y me dijo, a ver, Mariela, entonces ¿usted qué quiere? Que para los niños, que los niños no tengan alergia hay que meterlos en el tacho de basura. El que es bravísimo y tal. Yo me reí, pero a eso voy, ¿no? Que tampoco podemos permitir que nuestros niños vivan en la insalubridad, porque de hecho usted sabe que la salubridad es la base de la salud, valga la redundancia. Pues de los países, y más aún de los países como los nuestros, que tienen un nivel de Escherichia coli en el agua altísimo. En el oriente es una cosa, tomamos caca, o sea, tomamos Así caca es, así es. literal. Entonces, Así es. Pichincha se libra de esto, Guayaquil obviamente también en gran medida, también Cuenca, ni hablar de Cuenca, pero hay muchas provincias que que toman caca en el agua, doctor. Entonces, sí tiene que haber un equilibrio tanto para ellos en Canadá como para nosotros acá. Claro, a ver, ojo, aquí me voy a la parte práctica y nuevamente a la aplicación de un concepto Ujú, en nuestro contexto. Es decir, tú tienes todita la razón porque obviamente la teoría de la higiene, bueno, más bien dicho, la higiene y la salubridad son ujú. iguales a salud. No nos Exacto. confundamos. En el Ecuador, en un país donde los niños toman agua con heces fecales, el doctor Plutarco Naranjo, ex Sí. ministro de Gran Salud, célebre, ministro, él decía, gran los ministro. ecuatorianos somos come mierda", y tenía Sí, toda la sí, razón, toda porque la en razón. todo comíamos. Entonces, claro, si yo me lanzo un discurso de que la teoría de la higiene es buena en el Ecuador, donde los niños chiquitos ya de por sí viven en condiciones insalubres, pues yo les estoy más bien aumentando el riesgo de que se Ujú. enfermen más. Estas teorías de la higiene aplican tal vez a un contexto europeo o norteamericano o tal vez a un contexto ecuatoriano de esos estratos que son nuevamente lo que yo hablo. Cuando a mí me voy a conferencias internacionales, le digo, mira, en el Ecuador tú puedes encontrar lugares que son mejores que Suecia y lugares que son peores que África subsahariana en el mismo país. Es decir, tienes todo lo que tú quieras en una cuadra y en otro lado no tienes absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, obviamente, la salubridad es la clave A ver, de gubernamental, gubernamental. Estos son políticas de gobierno. Doctor, total. usted sabe que el doctor Plutarco el Naranjo, de lo que nosotros recordamos, usted estaba mucho más chiquito que yo, ¿no? Pero él fue un gran ministro y también él hizo el estudio del bocio en la sierra, Claro, que fue el que total, puso el yodo en la sal, ¿ok? Hizo sal yodada y arregló el problema del bocio para todo el Ecuador. claro. Imagínese ese tipo de políticas públicas de salubridad son fantásticas y se tienen que implementar dentro de los ministerios de salud. Correcto. Y ahí, mi querida Mariela, yo te digo, realmente, bueno, el doctor Fierro también participó en el tema del bocio. La política pública de la sal yodada nace casi del Ecuador con una idea Claro, absolutamente brillante. Y total. ahí viene mi mensaje a las autoridades, o a los políticos en general. Cuando buscan una o un ministro de salud, ellos Sí. automáticamente piensan en un administrador o piensan en un médico especialista. Y lo que yo les digo es, la salud pública va más allá de comprar y vender medicamentos y que se apagar por aquí los incendios. Vienen de programas reales que han marcado una historia como los que tuvo Plutarco Naranjo Hitos. en aquel entonces. Yo Así. no conozco ningún programa de salud que haya sido
después de eso tan importante. Déjame decirte sin ningún Ujú. tema de por medio, lo único bueno que hemos implementado como país, tal vez algo que me haya llamado la atención desde la política pública en salud, fueron los semáforos nutricionales. Tal vez de eso fue algo que digo, mira, ha sido interesante, ha sido un Bueno, quiero tema, decir que mi papi fue ministro e implementó la medicina genérica. Él hizo ese claro, de la medicina bueno, genérica que a mí, dentro de los pocos seis pero meses que tu papi no estuvo, fue ministro hace 20 años. fue ministro en los 90 con Sixto. Claro, entonces, claro, en Sixto, en esas épocas había política pública Ujú. real, donde habían programas, donde, acuérdate tú, cuando yo era niño, íbamos a los pueblitos a alfabetizar, es decir, luchábamos con programas completos. Ahora, por ejemplo, el programa de la desnutrición es un programa transversal que ha estado, digamos, toda la vida en el Ecuador, pero realmente un programa, por ejemplo, como que cambiemos la desnutrición, combatamos el suicidio, combatamos el alcoholismo, la drogadicción. Yo no veo nada, ni Que siquiera debería el uso existir. máximo de la vacunación y que fue implementado 20 años, 30 años atrás. Recién llegó el año anterior o hace 2 años con la pandemia, un poquito se reactivó, pero Ujú. antes, acuérdate, teníamos esos conceptos de programas reales de salud. Entonces, Pero en ahora hay un trabajo muy importante con el tema de la nutrición, ¿no? Que está implementando este gobierno. Y también hay unos temas también de la primera dama con las niñas que también está implementando ciertos programas que son muy, correcto. muy A ver, importantes. lo importante es lo siguiente, el programa de desnutrición infantil en el Ecuador ha venido sobreviviendo gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Es decir, desde hace 30 años el Ecuador lucha contra la desnutrición y Ujú. ningún gobierno ha dejado de hacerlo. Ahora, han hecho algo realmente positivo, déjame decirte, no creo que lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque seguimos sin romper paradigmas. Por ejemplo, la desnutrición la luchamos todos. La industria privada podría tener un rol fundamental en llevar Total, esta comida a todo el total, Ecuador, en donde los niños total, puedan ir a una tienda con un código de barras total, diciendo, sí, mira, también. recibe 5 huevos diarios, un Y lo niño de pueden hacer, en Ecuador. la Hay empresa privada muchos. totalmente. Y ponerle hierro a la harina o al arroz o lo que sea. O sea, son cosas. El otro día estuve conversando con una persona experta en nutrición y María Augusta, que bueno, no sé si nombrarla, pero ella me decía que estaba trabajando con Gonzalo Ortiz sobre este tema de la nutrición. Y me dijo, ¿por qué pueden haber políticas para ponerle hierro a la harina o hierro al arroz para que realmente los niveles de ese mineral suban en la población y que haya más Correcto, de pero nutrición? son micronutrientes. Lo que necesita el pueblo Sí, son ecuatoriano micro, desnutrido son proteínas de animales. Yo también. por eso es que verdad, alguna vez me es opuse verdad. a esta ley LOA, porque obviamente el concepto de que el niño ecuatoriano, ¿por qué somos más pequeñitos los de la sierra que los de la costa? ¿Y por qué hay más desnutrición en la sierra que en la costa? Ajá, Porque en la costa, aquel niño esmeraldeño que tal vez no tiene absolutamente nada, tiene frutas, tiene pescado, verde, tiene pescado y cuando sí, se va a la escuela, los 10 tacaños. kilómetros, va cogiendo frutas, va riéndose, va Total, agarrando lo que sea. El niño andino de la sierra sale verdad. con colada que tomó a las 6 de la mañana, camina 10 kilómetros y en lo absoluto tiene nada que comer. Una papa, un melroco no se va a comer crudo. Llega a la casa y no tiene proteínas. ¿Por qué? Porque la gente vive tan, digamos, es tan pobre el concepto nutricional de la proteína en el Ecuador que muchas veces, y este es algo que me va a costar un poco seguramente de hate, la Ujú. sopa, que nos encantan las sopas ecuatorianas, la sopa es uno de los peores enemigos de la infancia, porque ¿Por la qué? sopa tiene pura agua. Mira tú que, piensa en la fanesca. Nosotros seres humanos tenemos, tú y yo tenemos aproximadamente 60% de nuestro cuerpo es agua Ajá, nuestro cuerpo. ajá, Entonces, una sopa, un locro, un biche de pescado, un encebollado, tiene un 80, 90, hasta el 95% de agua y la proteína es muy poca. Hay sopas muy buenas y nutritivas. Un encebollado, sopa nutritiva, pero un verdad. locro de papa tiene papa licuada con un poquito de leche y más papa entera. Entonces, es agua con poco de proteínas y mucho carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo que me hacía mi abuelita a mí? Me decía, mi hijo,
vaya, coma la sopa y de ahí se va a jugar. Entonces nos hemos acostumbrado a que la mamá, la abuelita piensa que la sopa es lo que más nutre y realmente es lo que más llena y llena de pura agua, porque la alberja tiene agua, la papa tiene agua, lo que no tiene agua, el fideíto. Y por ahí, ¿qué haces tú? En el mejor de los casos, a excepción del buen y rico encebollado, te ponen cuatro cuadraditos de carne, cuatro cueritos de pollo por ahí, y por ahí, en el mejor de los casos, por ahí tienes una presa de pollo en un caldito de pollo. Pero el famoso caldo de pollo es agua con sabor, no es más. Yo te digo esto porque en el Hospital Baco Ortiz, mi profesor, el doctor Dávila, en aquel entonces, él les hablaba a las mamás, les decía, déjele de dar sopa a su niño desnutrido, no le dé. Entonces, claro, a nosotros nos generaba un impacto porque decíamos, pero si la sopa es lo mejor que hay. Es lo mejor tal vez para ti, para mí, adultos que nos queremos llenar con algo más. De sabor es fabulosa, es riquísima, pero para nutrir un niño Claro. desnutrido necesitas proteína animal. Por eso es que los vikingos miden 2 metros y los ecuatorianos de los Andes medimos 1,50, porque la proteína que comíamos, 4 reales de cuy de vez en cuando en el Inti Raymi, ya viene un poco la globalización y por ahí un poquito de pollo, un poquito de carne. Pero mira tú que en las tiendas de barrio, la gente aquí pide hueso, le dice, deme huesito para el caldo, le da sabor y le ponen el caldito, pero el consomé y las sopas en general tienen muchísima agua, Pero sabemos muchísima. que la proteína es costosa. ¿Qué recomendaría usted para ponerle a la sopa para que sea nutritiva y que tenga proteína? Porque definitivamente también la sopa, mucho depende de lo que le pongas a la sopa. Entonces, si le pones una buena presa de pollo, ya está. ¿Qué le recomendaría usted a la gente que le ponga? Porque también tiene que ver con el kushki. Claro, a ver, yo no me voy a ir en contra de toda una cultura ecuatoriana, pero a lo que yo voy, si su niño es chiquito, es desnutrido, no come bien, está chiquito de talla, dele primero el segundo, no le dé la sopa de Ya. primero, porque el niño se va a llenar de sopa. De ahí, la sopa es maravillosa, es riquísima, a mí me encantan las sopas en el Ecuador son fabulosas, pero habría que escoger Somos el entre, país de las sopas. O sea, claro, ni Perú nos total. gana. Nadie nos Tenemos gana en el mundo, nadie. En las sopas sopa más ricas nadie. del mundo. Pero Todos. ¿qué diría yo? Pongámosle un poquito de proteína, por ejemplo, una Sí. buena, o sea, a ver, hay un biche de pescado, No, definitivamente pues es eso es nutritivo, maravilloso. pero obviamente hay que entender que en un país de desnutridos necesitamos huevo, necesitamos carne, necesitamos pollo, y hay personas que son influyentes, inclusive Ujú. algunos son colegas, que promueven dietas vegetarianas en un país de desnutridos. Yo no tengo nada contra los vegetarianos adultos. Yo quisiera ser vegetariano porque seguramente estaría flaco y con cuadritos, porque no recibes la misma cantidad de calorías. Pero en el Ecuador ese mensaje a toda la población, sumado y volviéndonos al tema, a que el niño, lo poco que se nutre, se le va con la diarrea porque no tiene agua potable, pues obviamente el problema es grande en el Ecuador. Y ahí es cuando nosotros decimos estas teorías de la limpieza y demás en nuestro país, primero regálenos alcantarillado, regálenos agua potable, no nos traigan a Maluma, a la parroquia que le costó $2 millones para que nos dé un concierto, sino que la gente de ese cantón tiene que decir, si tenemos agua y después tenemos alcantarillado y después tenemos un hospital, pues ahí tráiganos a las fiestas. Pero la gente en el Ecuador se ha acostumbrado y los políticos obviamente abusan de esto, es démosle circo al pueblo, démosle un gran concierto, gastémonos $2 millones en traer a Maluma, a Britney Spears, a los que quieran, pero a la final ese día de fiesta, de emoción, de juegos pirotécnicos, Se pudo haber acaba. sido el inicio de cambiar una realidad de miles de niños ecuatorianos que son desnutridos porque no hay salubridad. Entonces, ahora al otro lado, esa mamá que tiene educación, que estudió en la universidad, que vive en San Borondón, que vive en Cumbayá y que no quiere que su hijo gatee en el piso porque el perrito entró un ratito antes. Esas personas tienen que entender que si le hace gatear en el césped y por ahí al niño está gateando en el suelo y se mete por ahí un juguetito a la boca en condiciones, hablando de estos estratos que tienen educación, no pasa nada. Un poquito de exposición No al pasa medio nada. ambiente va a disminuir el riesgo de que tengamos pues estas enfermedades Excelente, autoinmunes. excelente. Ya me mandan a cortar. Estuvo buenísimo, doctor. Una cosita, para esa sopa, quinoa y lenteja,
positivo para subir la proteína. Dígame Quinoa, que sí, lenteja, frijol, obviamente carnecita, pollo, todo lo que ustedes todo quieran allí. que tenga proteína. Y las sopas son buenísimas, sigámoslas consumiendo. Pero si tienen niños chiquitos, primero el segundo y después el primero. Doctor Ortiz, siempre un gustazo estar con usted.